Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a estudiar un tema que lo quise titular ¿Qué pasó en Babel? Hoy vamos a ver un poco acerca de una de las historias más fascinantes y más emocionantes de toda la Biblia, que es la historia de Babel. Mucha gente conoce la historia principalmente cuando se menciona la Torre de Babel. La gran mayoría ya asocia un poquito lo que es la Torre de Babel, pero es una historia que tiene un trasfondo bastante importante, bastante relevante, porque no solamente involucra a una torre, como mayormente lo escuchamos, sino que involucra toda una región, involucra un personaje principal del cual vamos a estar hablando. Así que acompáñenme, vamos a estudiar entonces y descubrir a la luz de la Biblia, indagando, detallando qué fue lo que verdaderamente sucedió en Babel. Como todos saben, o la gran mayoría creo que tiene la idea, Babel es aquel día en donde Dios confundió las lenguas, ¿verdad? Y obligó a un grupo de personas que hablaban un solo idioma o tenían una sola forma de comunicación. El Señor pues confundió sus lenguas y esto obligó a que la comunicación pues tuviese tal nivel de conflicto que tuvieron que separarse. Hasta este punto es lo que todos o la gran mayoría de los que estudian la Biblia, de los cristianos, conocen acerca de la historia de Babel. Pero la historia de la Torre de Babel o la historia de Babel realmente empieza desde Génesis capítulo 10. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 10, el versículo 8, Génesis capítulo 10, versículo 8 en adelante, ahí es donde realmente empieza todo el trama acerca de la historia de Babel. Vamos a ver Génesis 10, versículo 8, versículo 9 y versículo 10, nos dice de la siguiente manera: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Lo que acabamos de leer en este momento nos hace conocer que, como veníamos viendo, tengo un video anterior, estuvimos compartiendo un video anterior en donde estuvimos hablando un poco acerca del origen de las naciones. Ya luego le puedo dejar ahí el link en los comentarios para que entonces lo pueda ver y escuchar. Pero en ese video hablamos del origen de las naciones, cómo las naciones se fueron formando a partir de los tres hijos de Noé. Tenemos a Jafet, tenemos a Sem y tenemos a Cam. Los descendientes de Cam son aquellos que principalmente poblaron toda la región, toda la parte que hoy conocemos en su gran mayoría como el continente africano. Bueno, de esa descendencia de Cam tiene un hijo, que ese hijo se llama Cus. El primer hijo de Cam se llama Cus, pero luego Cus, este hijo de Cam, va a tener un primer hijo también que se le llama Nimrod. ¿Quién era Nimrod? ¿O quién era o qué llevó adelante Nimrod? Pues Nimrod es conocido en la escritura, en la teología, como el primer dictador sobre la tierra. Nimrod fue ese primer dictador. Y usted dirá, ¿pero dónde dice que fue el primer dictador? Porque la Biblia nos habla de que este personaje Nimrod es el primer hombre que se le conoció como cazador de hombres. Fíjense que el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. Este término poderoso, muy importante en las interpretaciones originales, cuando estamos mirando un poquito estos pasajes, porque acá hay mucho de hebraísmo, hay mucha lengua muy antigua que da a entender todos los sucesos, ¿no?, que acontecieron en esos inicios de la humanidad. Recuerden que estamos en el Génesis, los primeros 12 capítulos del libro de Génesis intenta relatarnos el inicio de todas las cosas, de
la lengua de la tierra, el primer asesino, el primer adúltero. Intenta la escritura que nosotros podamos ver el origen en muchas cosas que luego son bastante relevantes en esta tierra. Y acá nos están arrojando un dato en Génesis capítulo 10 versículo 8, que Nimrod entonces se constituyó en el primer poderoso de la tierra. ¿Qué es poderoso? ¿Qué intenta decir la Biblia acá? En el primer hombre que ostentó el poder, que quiso gobernar por encima de otro hombre a la fuerza, en contra de la voluntad de los otros hombres. Nimrod, pues en ese sentido es que Nimrod se convierte en el primer poderoso de la tierra. Fíjese qué interesante lo que estamos aprendiendo acá, que cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 2, nos vamos a Génesis capítulo 1, en donde tenemos lo que fue esa creación, cuando Dios creó a Adán y luego de Adán, Dios también creó a Eva. En ningún momento vemos que Dios le ordenó a Adán someter a otro hombre. No, le dijo a Adán, sojuzgar la tierra, vas a gobernar sobre los animales que están en la tierra, sobre los animales que están en el mar, sobre los peces que están en el mar, sobre las aves que están en los cielos. Pero en ninguna parte vemos que Dios le dice a Adán, Adán, ejerce gobierna sobre también los otros hombres. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios nunca le dio a Adán esa potestad de gobernar otro hombre? Porque era Dios quien iba a gobernar a todos los hombres. Ciertamente, para que luego no se confundan ni tampoco me hagan este tipo de preguntas. Bueno, pastor, entonces no habría existido autoridades. No, iban a haber autoridades establecidas por Dios. Aquellos que iban a estar en esos puestos de autoridad, más que ser caudillos, más que ser poderosos como Nimrod, iban a ser servidores de aquellos a los cuales estaban liderando. Para que tenga una idea, más o menos el tipo de liderazgo que ejerció Moisés, que Moisés, aunque fue un líder del pueblo de Israel en su momento, pero fue un líder que sirvió más bien al pueblo durante todo el tiempo que estuvo con el pueblo desde Egipto hasta las fronteras de Canaán. Entonces, ese tipo de líder que vemos en Moisés era más o menos el plan original de Dios para todos los hombres en la tierra. Obviamente ya luego llegó el pecado y sabemos que el pecado pues cambió todo el funcionamiento de la tierra. Entonces Nimrod, vuelvo nuevamente con este personaje, Nimrod es el primer dictador sobre la tierra, el primer hombre que a la fuerza intentó imponer su voluntad sobre otros hombres. El primer hombre que no le importó las decisiones de las mayorías, sino que simplemente con la fuerza él ejercía su voluntad y ejercía lo que él quisiera. Ese es Nimrod. Por eso es que en el versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ese Nimrod, este hombre que cuando estudiamos la vida de él, yo quiero que más o menos podamos imaginarnos a un Nimrod como un hombre negro, porque obviamente viene de la descendencia de Cus, siendo Cus el primer hombre probablemente negro de la humanidad, un hombre negro seguramente grande, y este hombre pues está ejerciendo su voluntad. Hasta este momento estamos en la introducción, ya vamos a saber un poquito qué pasó en Babel, qué sucedió en Babel y por qué este personaje Nimrod está directamente conectado a todo lo que sucedió en Babel. Porque entonces luego nos dice en el versículo 10 que este hombre como el primer poderoso sobre la tierra, como el primer hombre que ejerció su poder sobre otros hombres, también terminó construyendo el reino de Babel.
Entonces es importante este punto porque vamos a pasar al capítulo 11, donde tenemos el relato específico de lo que fue esa torre de Babel. Pero vuelvo y reitero, ya estamos viendo que no solo se trataba de una torre, sino que era un reino completo, era una delimitación territorial que luego se le va a dar el nombre de Babel. Y el nombre de Babel va a venir por una acción que Dios va a tomar contra el reino de Nimrod, porque el reino de Nimrod era un reino que se había puesto en contra de la voluntad de Dios. Entonces en el versículo 10 vemos que y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Muy importante, tengamos en la mente la tierra de Sinar, porque todo el suceso que viene ahora se va a desarrollar en esa delimitación territorial, en la tierra de Sinar. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Qué plan estaba llevando Dios adelante en el capítulo 10 del Génesis? Dios estaba llevando adelante un proyecto de repoblación de la tierra. Dios estaba a través de los hijos de Jafet, Dios estaba esparciendo todos los descendientes de Jafet y estaban estableciéndose en áreas específicas de la tierra. Entiéndase que los jafetistas son descendientes de lo que hoy conocemos como los europeos. Dios estaba también esparciendo por toda la tierra también a los descendientes de Sem, entiéndase los semitas, que obviamente de ahí tenemos los judíos, tenemos a Abraham, tenemos a Ismael, tenemos los árabes y variedad de naciones más. Y tenemos también con Cam, obviamente el plan de Dios también era esparcir a los descendientes de Cam por toda la tierra, y sabemos que en su gran mayoría toda la gran familia o los descendientes de Cam pues fueron arrimándose un poquito a lo que hoy conocemos como el continente africano. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que se siguieran expandiendo, síganse esparciendo. ¿Por qué la importancia de esparcirse? Porque a mayor esparcimiento que hubiese de las descendencias, primero la tierra finalmente iba a poder ser poblada en toda la magnitud que realmente Dios lo quería, y eso también iba a multiplicar también la cantidad de pobladores sobre la tierra, porque a mayor migración, mis hermanos, mayor número poblacional. Hasta el sol de hoy lo podemos comprobar. ¿Por qué razón el mundo aceleró tanto poblacionalmente de 30 años para acá? Porque también se disparó una migración masiva por toda la tierra. Creo que está bastante claro para nosotros todos los eventos políticos que han llevado a grandes migraciones, la de Siria, la venezolana y las migraciones silenciosas que también tenemos de otros países, los mismos argentinos, los colombianos, los cubanos, pues ni se diga. Y así hay una cantidad de mexicanos en Estados Unidos increíble. Bueno, toda la migración que se da también ayuda a que haya mayor población en la tierra. Aunque usted no lo crea, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del libro de Génesis, este es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que a través de esos tres hijos de Noé, a través de sus descendencias, Dios quiere que se sigan esparciendo más por toda la tierra, que no se quedaran solamente en un área, porque inclusive eso también iba a proliferar el mestizaje, la mezcla, no solamente la mezcla racial, sino aún las mezclas territoriales. Las mezclas territoriales iban a suceder, ¿entiende? Entonces Dios tenía un proyecto de expansión universal, que cada pueblo se expandiera lo más posible con el objetivo de que realmente esta inmensa tierra que Dios ha creado, pues realmente la pudiésemos abarcar en todas las dimensiones que era la voluntad de Dios. Y eso nos lleva entonces ahora al capítulo 11. Porque en el capítulo 11 de Génesis, el versículo 1 nos empieza diciendo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas
palabras. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cuándo está aconteciendo esto? En el proceso de esparcimiento de los descendientes de los 3 hijos de Noé. Se están esparciendo y todo lo que se van esparciendo, como le dije en un video anterior, para poder constituirse como una nación, había que tener una delimitación territorial en común, había que tener un lenguaje en común y había que tener costumbres en comunes. Y eso ya era suficiente para constituirse en una nación. Pero entonces llegamos a un momento en donde en la llanura de la tierra de Sinar, versículo 12 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, si salieron de oriente, aquí están hablando específicamente de quién, de Nimrod, estamos hablando de los descendientes de Cam, de los descendientes de Cus. Entonces estamos hablando específicamente en este momento de estas descendencias, ¿ok? Acá no estamos hablando de los semitas ni tampoco de los jafetistas. El capítulo 11 prácticamente en sus primeros versículos se centra en ese Nimrod, en ese caudillo que aunque ya no tenemos el nombre específico acá en el capítulo 11, es un suceso que está interconectado con lo que también leímos en el capítulo 10 hace un momento. Entonces dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Se acuerdan que leímos de la tierra de Sinar en el capítulo 10? ¿Qué nos dice en la tierra de Sinar? Dice, y fue el comienzo de su reino. ¿El reino de quién? El reino de Nimrod. En Babel, su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Así que estamos hablando bastante claro, capítulo 11, estamos hablando del territorio de Nimrod, en donde Nimrod está gobernando, donde Nimrod está ejerciendo poder sobre los demás hombres. ¿Y cuál es qué es lo que acontece entonces en este momento? Y es que Nimrod, y aquí ya estamos entrando en el meollo de la pregunta, ¿qué pasó en Babel? Resulta que ahora Nimrod y todo el grupo de hombres que estaban, de personas que estaban con él, se negaron a seguirse esparciendo. Ellos dijeron, llegamos aquí en la tierra de Sinar, no nos vamos a mover más, no nos vamos a expandir más, nos queremos quedar aquí. Y esto es lo que empezó a pasar en el reino de Babel. ¿Qué es lo que sucedió en Babel específicamente? Que Nimrod y el grupo que estaba con él se rebelaron a la palabra de Dios, se rebelaron a la voluntad de Dios y ya no querían seguirse esparciendo. Tal es lo que le estoy comentando, que ahora en el versículo 3 del capítulo 11 vamos a ver las intenciones que ellos tienen, porque ellos saben que Dios ha pasado esa orden, que tienen que seguirse expandiendo, tienen que seguir recorriendo más territorios vírgenes, vacíos, y que Dios quiere que esos territorios también sean poblados, pero como Nimrod y todo el séquito que estaba con él no querían hacerlo, o a lo mejor, como decía un comentarista, seguramente los que estaban con Nimrod lo querían hacer, pero hay un caudillo ahí sometiéndote, hay un cazador de hombre, que es lo que finalmente significa esto, cazador delante de Jehová. Cuando se hace mención a Nimrod, hay un cazador de hombre diciéndole probablemente a ellos, nadie se mueve de aquí. Entonces Nimrod, no hay ninguna duda, Nimrod fue el primer dictador sobre la tierra. Hoy, lamentablemente, ese mismo espíritu de dictador ha venido recorriendo la humanidad a través de los siglos, y hasta el siglo XXI, año 2024, todavía tenemos hombres que están esclavizados y poseídos por ese espíritu de Nimrod, que ellos creen que pueden someter a las mayorías conforme a lo que ellos quieren, ejercen la fuerza bruta sobre sus ciudadanos. Pues bueno, está pasando también en nuestro tiempo. Todavía en nuestro tiempo hay Nimrod que andan por ahí subyugando a los pueblos y sometiendo a las naciones a las dictaduras. Entonces es interesante lo que estamos aprendiendo, porque en el versículo 3 lo que vamos a ver es la manera que intenta ahora
estas personas de evadir esa palabra de Dios. Versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Miren las intenciones de ellos en base a lo que ellos ya saben. En el versículo 4 vamos a ver las intenciones de ellos de este reino de Babel en base a lo que ya ellos saben que es lo que realmente Dios quiere. Versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Miren qué claro es esto. Por eso que me encanta estudiar la palabra de Dios. Miren las intenciones de Nimrod seguramente y de todo lo que están ahí con él. Están en la llanura de Sinar, en la tierra de Sinar, y ellos no tienen la intención de seguirse expandiendo, que es lo que Dios ha pedido, que es lo que Dios ha ordenado en la conciencia de los patriarcas, en el espíritu de los patriarcas. No había en aquel entonces una Biblia escrita en donde Dios hubiese dicho, síganse esparciendo, pero ya en el espíritu, en la conciencia de los patriarcas, ya Dios les había dicho, tienen que seguirse esparciendo. Pero acá vemos que esta gente, estas personas que están en la llanura de Sinar, en la tierra de Sinar, no tienen intenciones de seguir avanzando, pero ellos saben que Dios puede tomar acciones. Y esta es la parte importante aquí. Ellos saben que Dios puede tomar acción. Entonces, ¿qué es lo que proceden a hacer? Dicen, vamos a hacer una ciudad y en medio de la ciudad vamos a hacer una torre bastante alto. ¿Por qué vamos a hacer esa torre? Por si Dios insiste en seguirnos esparciendo, una vez que miremos la torre, es decir, la torre vendría siendo un punto de enfoque. ¿Se entiende? Un punto de enfoque. Es decir, si Dios insiste en seguirnos esparciendo, así a lo lejos vamos a ver la punta de la torre o vamos a ver la torre y nos vamos a volver a unir. Miren qué rebelión tan flagrante, ¿no? Miren la manera tan osada que realmente estas personas del reino de Babel literalmente se programaron, se prepararon para ir en contra de la voluntad de Dios. Ellos dijeron, no queremos movernos, pero sabemos que Dios puede tomar acciones. Ellos estaban pensando que Dios iba a tomar otro tipo de acciones. Por ahí no sé qué estaban pensando ellos, pero lo cierto es que ellos se habían preparado diciendo, bueno, si Dios toma acciones y nos esparce, pues una vez que miremos la torre, nos vamos a volver a unir. Pero ellos no contaban con la astucia de Dios, ellos no contaban con la sabiduría de Dios, porque lo que va a pasar luego, ellos no se lo esperaban, y la acción que va a tomar Dios, indudablemente hizo totalmente inservible la torre que habían construido, porque lo que Dios va a hacer, ustedes y yo lo sabemos ya, sinceramente les va a obligar sí o sí a que tienen que seguirse esparciendo, tienen que seguir buscando más tierras, tienen que seguir formando más naciones, porque ese era el plan de Dios para ese momento. Dios estaba en un plan de repoblar totalmente y completamente su tierra, y no había ningún dictadorcito, no había ningún Nimrod que iba a poder truncar los propósitos divinos y perfectos de nuestro Dios. Entonces, algo que queremos aclarar antes de seguir e ir finalizando, esa teoría o esa mala interpretación que en algunas veces, en algún momento han hecho algunos pastores, algunos líderes espirituales. Yo he escuchado prédicas, de pronto no, lo que pasa es que cuando el hombre empezó a hacer la torre, empezaron a construir la torre y la torre se iba haciendo más alto, Dios se asustó porque Dios dijo, uy, capaz que esa torre entonces va a llegar hasta el cielo. Entonces como que Dios se asustó y por eso Dios intervino. No, mis hermanos, nada más lejos que la verdad. La torre no asustó a Dios, porque no hay ninguna torre
construida por la mano humana que ni siquiera puede llegar a este primer cielo. Imagínense ustedes, ni siquiera, no hay manera que una torre, las torres más altas que hay ahorita en el mundo, que son las que están por allá por Dubái, creo que hay unas cuantas también en los Estados Unidos, no están pero ni cerca de poder tocar el primer cielo, el primer cielo, que es la estratosfera, esta parte de la capa de ozono que es lo que nos cubre a nosotros en esta tierra, no están ni cerca. Así que imagínense ustedes qué ridículo pensar que Dios se iba a asustar porque la torre que estaba construyendo probablemente Nimrod y su gente le iba a llegar hasta el trono de su gloria. No es esa la interpretación, está totalmente mal. Hicieron la torre para que la torre fuese un punto de contacto, para que la torre fuese un punto, porque ellos decían, si Dios nos esparce a la fuerza, porque ellos no sabían que iba a ser Dios. Y lo que hizo Dios literalmente los dejó desalmados totalmente, pero ellos pensaban que Dios iba a tomar una medida que ellos iban a poder revertir a partir de tener esa torre, y que esa torre simplemente iba a servir para ellos volver a juntarse en ese lugar que parece que les encantaba, y ellos no estaban dispuestos a seguir avanzando en la voluntad de Dios. Y de ahí entonces llegamos al versículo 5, estamos aprendiendo qué fue lo que pasó en Babel, y creo que estamos viendo entonces qué es lo que sucedió en Babel. En Babel fue el momento en donde Nimrod, en donde los descendientes de Cus, en donde estas personas se negaron a seguir adelante en la voluntad de Dios, y Dios tuvo que tomar acciones. Versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Acá entonces interviene Dios, y Dios está mirando desde el cielo cómo han iniciado la obra en la llanura de Sinar, en la tierra de Sinar. Han empezado la ciudad se está fundando, la torre también se está fundando, y Dios, que conoce los corazones, ve la determinación de Nimrod probablemente y todo lo que estaban con él, de no claudicar en su intención, de no seguirse esparciendo. Es decir, estaban renuentes a que no iban a dar un paso más, porque simplemente no querían. Entonces ellos dijeron: el plan de Dios a nosotros no nos importa, tenemos nuestros propios planes. Creo que el día de hoy a veces también nosotros tenemos este tipo de actitudes, ¿no? Pero bueno, así estaban ellos, totalmente renuentes, se habían parado firmes, y ellos dijeron: no vamos a dar un paso más. Y Dios lo entendió, y Dios dijo: mira, ellos se han puesto de acuerdo y ellos no van a desistir. No van a desistir porque están en acuerdo común a que ellos no están dispuestos a someterse a mis planes y a someterse a mi voluntad. Pero como Dios es más grande que cualquier dictador, como Dios es más grande que cualquier Nimrod, como Dios es más grande que cualquier descendiente de Cus, no importa cuán poderoso sea, no importa cuán cazador de hombres sea, no importa cuán vigoroso sea, Dios es más poderoso que cualquiera. Entonces Dios va a tomar acciones. Entonces versículo 7, Dios va a decir, hablando Dios allí en un contexto trino, hablando un contexto trinitario, trino, ahí tenemos a Dios manifestándose en tres personas, precioso. Versículo 7 dice: ahora pues descendamos. Mire qué interesante, por eso le dije, acá ahora Dios está hablando de un contexto trino. Aquí está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos observando todo lo que está pasando, y ahora ellos deciden bajar para tomar acciones que obligue a estas personas a seguir adelante con los propósitos universales que Dios tiene para la tierra.
porque esto era un propósito universal. Aquí no estamos hablando de un propósito para la iglesia, de un propósito para Israel. Esto no es, los primeros capítulos de Génesis no son propósitos exclusivos ni de Israel ni de la iglesia, son propósitos universales. Propósitos universales que abarcaban toda la creación de Dios, entiéndase la tierra. Entonces va a decir en el 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí está la acción que tomó Dios. Por eso se llamó Babel, porque fue allí en donde Dios confundió las lenguas, la lengua de ellos. Hablaban todos una sola lengua en su momento. Con esa única lengua se pusieron de acuerdo. Vamos a buscar los materiales. Vamos a construir la ciudad. Vamos a hacer la torre. No nos vamos a mover. Y si nos quiere mover, esa torre nos va a servir como un punto de unión para volvernos a unir, porque no vamos a seguir esparciéndonos por toda la tierra. Estaban renuentes y ellos pensaban que Dios de pronto iba a tomar otra acción, pero que ellos iban a poder revertir esa acción de Dios a partir de tener esa torre allí como un foco o como un punto de encuentro. Pero no contaban con la sabiduría de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios confundió las lenguas. Y resulta que ahora están todos juntos, pero todos hablan lenguas diferentes. Todos hablan dialectos. Acá tenemos un término de dialectos. Todos hablan dialectos diferentes. Si ves que hasta el sol de hoy es una maravilla lo que estamos aprendiendo aquí. Hasta el sol de hoy lo que conocemos como el continente africano, mi hermano, hay más de 10.000 dialectos criollos, hablando de 10.000 dialectos propios de los pueblos, de las tribus. Más de 10.000 dialectos. Increíble. Es decir, estamos sacando inclusive las lenguas principales. Entiendas el inglés, el portugués, el español, que también se habla en Guinea Ecuatorial. Sí, es increíble. Hay más de 10.000 dialectos. Entonces miren todo lo que hizo Dios en ese momento. Dios confundió las lenguas. Aquí está la solución. Entonces, a pesar de que estaban juntos, no se podían comunicar, no había manera. Entonces Dios truncó los planes de Nimrod, Dios truncó los planes de estas personas que no querían seguir esparciéndose por la tierra. Dios intervino y le dijo al dictador, basta. Dios intervino y le dijo a Nimrod, basta con tu reino. Y fue el fin del reino de Nimrod allí. Fue el fin de toda la pretensión de Nimrod de seguir siendo el poderoso de la tierra. Con una sola acción que Dios tomó, acabó con el reino de Nimrod y con el reino de Babel. Entonces, versículo 8 dice, allí así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Sí ve? Por eso se llamó Babel. La torre, la historia, lo que muchos conocemos, la famosa torre de Babel, el reino de Babel. Bueno, el nombre vino como resultado de una acción que Dios tomó. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Dios le dijo, quieran o no, ustedes van a cumplir mi voluntad. Y qué interesante todo lo que hemos aprendido, mis hermanos. No sé si le esté sirviendo, si le haya servido aprender todo esto, pero esto nos sirve para comprender que Dios siempre es más poderoso que cualquier hombre. Que no importa cuán poderoso sea un hombre, no importa cuán soberbio sea un hombre, la vida de Nimrod, cuando se estudia, porque hay que estudiarlo, no aparece todo ahí tan clarito en las escrituras, pero cuando estudiamos la vida de este hombre realmente era una persona muy imponente, una persona muy dictador, muy propio de un dictador. Pero esto también nos sirve para comprender que el Dios de los cielos nadie lo gobierna. El Dios de los cielos no hay nadie más poderoso que Él. El Dios de los cielos no hay nadie que pueda truncar sus planes. Lo que Dios dice es lo que se tiene que hacer y es lo que se hará,
Jonás lo experimentó, Pablo lo experimentó y creo que cada uno de nosotros en su debido momento y a su manera también lo hemos experimentado. Nadie puede contra Dios. Nadie puede contra Dios. Nimrod no pudo contra Dios. Estas personas allí en las llanuras y en la tierra de Sinar no pudieron contra Dios y al final, le gustara o no le gustara, terminaron llevando adelante los propósitos de Dios, los propósitos universales que Dios tenía en aquel entonces para la tierra. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender que nosotros nunca seremos tan grandes, nunca seremos tan poderosos, nunca seremos tan soberbios, nunca tendremos tanta fuerza y tanto poder y tanta capacidad como para pensar que nos podemos rebelar contra Dios. No, todo lo contrario, cada día más humildes delante de Dios. La palabra dice, y al que se humillare, Dios le levantará. Pero al que se levantare, Dios le humillará. Que Dios nos dé espíritu de humillación, que Dios nos dé espíritu de siervos, que Dios nos dé espíritu humilde, una persona que entiende su condición humana y que cada día podamos decirle, Señor, si tú quieres, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y que cada día, mis hermanos, Dios nos mantenga en sus propósitos y nosotros no tengamos necesidad nunca de salirnos de los propósitos del Señor. Si este video te ha sido de edificación, pues bueno, suscríbase al canal para que ya en las próximas enseñanzas sigamos aprendiendo juntos acerca de la hermosa palabra de Dios. Que Dios te guarde, mi hermano.